Hola. Hola, hola. Ok. Entonces, bueno, en el tema del- de la tarea, Gabriel, tú me consultabas que si podía dar realmente una breve explicación de la idea, ¿cierto? La otra tarea, la del año pasado. La del año pasado. Ya. Yo pensé que me preguntabas por la de GPU, ¿no? Nada que ver. O sea, por la de GPU entendí más o menos la idea, Ya. pero no supe aplicarlo realmente. Ya vale. Ok. Bueno, yo hoy día tenía más que todo pensado hacer brevemente un comentario de la parte de GPU, dar algunas informaciones. Y para la parte de la tarea, quizás ahí yo te puedo hacer otra reunión aparte. ¿Te parece? Sí, estoy bien. Ya, porque ahí lo vemos con más calma. Ya, entonces, eh, acá lo importante en la tarea de GPU era, esto se lo quería ilustrar en realidad con un... Lo voy a mostrar más que todo la idea, ¿no? A ver, vamos a compartir escritorio. Ya. Entonces, acá, no, acá. Ya. Entonces, o sea, es fácil entenderlo con esto. Ahí, por ahí. Ya. Entonces, lo que, lo que en el fondo hacíamos en el programa era que tomábamos una matriz A, que podría ser, voy a aumentarlo más abajo. Entonces tomamos, a ver, 1, 2, 3, 1, 3. Pensé que arreglar un poquito las dimensiones de esto. Ahí. Entonces, 1, 2, 3, 3. Entonces, por ejemplo, eso puede ser una matriz A. Profe, hay gente esperando a entrar. Ah, ya, a ver. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, estamos revisando un poco la idea de la solución del producto matrices con memoria compartida. En eso estamos. Y, y si eso es A y si eso es B, ¿ya? Entonces la idea acá es en el fondo calcular un producto C, pero con memoria compartida que sabemos que va a hacer uso de la caché y la idea es que sea más eficiente. Entonces, uno de los principios en los que estábamos basándonos era que íbamos a ocupar un algoritmo basado en bloques. Ese algoritmo basado en bloques también existe en CPU, por si acaso. También existe, incluso ese algoritmo saca provecho cuando simplemente se programa en CPU secuencial. Saca provecho porque se reutiliza la caché automática. Entonces, cuando hay sistemas que tienen caché automática, ese algoritmo igual sale conveniente. Y en GPU, bueno, salía súper conveniente porque la caché la adaptábamos directamente al problema. ¿Bien? Entonces, supongamos que nuestros bloques son así, ¿ya? Ah, espera, deja ver algo.
Sumamos que nuestros bloques son así. Y entonces el gran cuidado que había que tener simplemente era darse cuenta que la construcción de la solución de C, la construcción de cada bloque de la solución de C, en el fondo iba a estar definida por una cantidad de pasos, una cantidad de resultados parciales. Entonces, voy acá a anotar quizás los bloques para la primera celda. Y también otra cosa importante es que cuando uno hace producto de matrices con bloque, uno puede visualizar la matriz como una nueva matriz de menor resolución, ¿ok? Donde cada bloque, de cierta manera, es como el nuevo elemento. Y la única diferencia que va a existir es que va a... Ahora, al hacer la fila por la columna, en vez de hacer el primer elemento por el primer elemento de la columna de B por el primero de la fila de A, ya no va a ser un producto escalar, sino que va a ser un producto de sus matrices. Así habría que entenderlo. Entonces, es como una cosa más macro que ocurre, pero es la misma idea. Es totalmente la misma idea. Entonces, en el fondo acá, lo que ocurre es que... Pues, esperen un poquito. Está como medio... Ya, ya bueno. Entonces, lo que pasa aquí es simplemente que ustedes en la GPU, para dado un bloque, que podría ser este bloque, podría ser cualquier bloque, este de acá, o este de aquí, ustedes a todos los threads que están en ese, primero le hacen un trabajo de carga de datos en caché. Entonces, para cualquier bloque dado, va a haber una memoria compartida que en este caso conviene mucho que sea del tamaño del bloque. Entonces, la memoria compartida la vamos a dejar por acá. Esa de ahí. Y en el fondo, los threads ponen los datos ahí. ¿Okay? Leen, bueno, y hay una para A y una para B. Una tanto para A y otra para B. De hecho, podríamos dejarla quizás. Ya, vamos a dejar una ahí y la otra acá. Entonces, esta es A, esta es B. Entonces, este es un bloque de A, un bloque de B, y una vez que se cargan, entonces es importante sincronizar a los threads. Es decir, que todos los threads se esperen para esa fase. Todos los threads cargan sus datos en caché, porque después se van a utilizar esos datos colaborativamente. Entonces, los threads cooperan entre ellos con los mismos datos con los que ellos contribuyen. Y luego se calcula, por supuesto, se calcula ese bloque de C, que es un resultado parcial de C nomás, haciendo un A por B chiquitito de los bloques. Y se entrega y se acumula el resultado acá. Ojo, eso es importante, acumular el resultado, porque luego esas A y B actúan como ventanas. Entonces, luego, de cierta manera, B, en el siguiente paso, B se va a situar ahí, y el bloque compartido de B va a estar ahí, el bloque compartido de A va a estar ahí, ¿ya? Y, y se vuelve a acumular el siguiente resultado y después para el siguiente último paso, lo mismo, nuevamente. Y así tienen eh, todo, el cálculo completo para esa porción de C. Entonces recuerden que en GPU hay muchos bloques ocurriendo al mismo tiempo. Entonces para el mismo tiempo que ocurre eso, está ocurriendo lo mismo para los otros bloques. Y el cálculo se está calculando en paralelo y con memoria compartida. Y eso es básicamente el, la solución digamos, al hacer motivación de matrices con memoria compartida. No sé si alguien quedó con alguna duda más allá de esto, o alguna duda de código que quisiera que la resolvamos. Si no, pasamos al otro tema. Ah, yo no quedé con la duda porque no logré resolver, pero me dio hartos problemas los casos cuando la matriz no estaba contenida completamente en todos los bloques.
Ah, ya, ok. Sí, eso es algo importante a revisar. Eh, de hecho, de hecho, si alguno hizo la tarea y le funcionó, pero vio que no tuvo un 7, fue porque le faltó hacerse cargo de esas situaciones y es importante que lo revisemos, porque en el fondo, claro, a ver, ¿qué pasa si la matriz C hubiese sido, claro, hasta acá, por ejemplo? A ver, extendámosle un poco más, hasta ahí, a ver, hasta ahí, ¿ya? Y luego hasta acá. Que no sé por qué mi computador de pronto se puso lento, yo creo que es porque está grabando la clase. Ya, hasta ahí. La matriz entonces, y ahí supongan que lo mismo para A y B, pero no lo voy a hacer. Entonces la matriz C es un poco más largo y, y resulta que cuando ustedes hagan sus bloques, recuerden que sacamos siempre, cuando sacamos el grid, tamaño del grid, por la regla que ocupamos, siempre vamos a coincidir o pasarnos en cantidad de bloques. Entonces sería algo así. Una cosa así, ¿cierto? Y bueno, eso implica hartas cosas. Si estamos trabajando así, implica que cuando esos bloques entren a trabajar, chuta, ahí la embarré. Cuando esos bloques entren a trabajar, en el fondo vamos a tener una situación, porque van a ver, va a haber una memoria caché asociada que en el fondo también me confundí ya, filo. Va a haber una memoria caché asociada que va a incluir datos que están fuera del dominio. Porque cuando éste quiera calcular de A y de B, ¿no es cierto? Va a tener una memoria caché que en el fondo em, no tiene todos los datos, no todos los datos son del problema. O sea, hay datos que van a ser parte de un vacío. ¿Ya? Y eso es importante, porque aquí va a haber un vacío. ¿Ya? El siguiente, por ejemplo, el bloque que correspondería para leer de acá sería ese, ¿ya? Y, y sobre todo, más que todo en A y en B. Quizá ahí está mayoritariamente el problema. Y también acá, ¿ya? Va a ser así, una cosa así, ahí, y lo mismo acá. A ver, ahí y ahí. Entonces, ese bloque con, con este bloque, por ejemplo, ahí, van a ocurrir en algún momento, S con S, y cada uno va a tener memoria compartida. Entonces, piensen lo que va a pasar cuando este thread, por ejemplo, el thread que está asociado a esta posición, necesite, eh, o, o mejor este thread, quizá este tiene más sentido, porque es parte de la matriz C, y necesita eh, poner en caché, así como contribuir con un dato que viene de ahí, ¿cierto? De la esquina de abajo a la izquierda. Entonces, no va a estar el dato en B, pero sí va a estar, por ejemplo, en A, ¿ya? Pero lo importante es que esta computación va a utilizar la matriz después transparentemente. Entonces, ahí lo importante es llenar esos valores con cero, porque si los threads simplemente se van, así como con un if, así como lo estábamos haciendo antes de la memoria compartida, ¿no es cierto? Que era como if fuera el dato, return o no hace nada, entonces va a quedar una ambigüedad en ese espacio de la memoria compartida. Entonces era un poco pasaba, me imagino que te pasaba un poco eso, Enzo, ¿cierto? Sí, Sí, y ya, también me di cuenta que ese, como, porque que cuando está como en uno de esos bloques como de la matriz C que finalmente quedan vacíos, ya, igual puede afectar al resto de los, como de los valores que sí tienen algo que están dentro de ese bloque, porque en las iteraciones como de diferentes bloques
en algún momento como que se tiene que primero ejecutar como multiplicar el primer bloque de las matrices. Sí, Y como ignoramos una parte, como que ese bloque también va a quedar incompleto. ya, claro. Sí, sí, te entiendo. Tú dices como para el... ¿Tú te refieres como cuando este bloque está haciendo los primeros productos? Sí, Ya, sí, sí, justamente. Sí. Entonces, es como que, es como que si uno tuviera que, de cierta manera, agrandar el problema y llenarlo con ceros. Esa es un poco la sensación que uno tiene al encargarse de esos problemas, de esas situaciones. ¿Ya? Y ojo que, otra cosa importante también, cuando ustedes programen con, sobre todo con sincronización de threads, es que es muy posible que si ustedes, eh, claro, a ver, sí, si ustedes hacen en alguna parte de su código un sync threads y resulta que algún thread no está no pasa por esa línea, puede que su programa se quede esperando para siempre, ¿ya? Porque esa barrera está pensada como para que todos los threads lleguen. No sé si me entienden. Entonces, a veces suele pasar que si un thread hace un exit, como por algún filtro que a uno se le ocurrió antes, pero resulta que hay un sync threads después, en algunos casos ese sync threads va a estar esperando a ese thread que se salió para siempre. Y pueden tener como un waiting, hace un tiempo de espera que el kernel se va a quedar pegado hasta que se le haga un timeout o algo así. En Entonces, la otro, documentación salía que se producían esos deadlocks. sí, salida, ya. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque si uno no lo lee antes, se lo va a enfrentar como en la práctica, quizá y va a tomarle un rato darse cuenta, ¿ya? Y tiene mucho sentido, o sea, eso es importante. Entonces, eh, tener ojo también con eso. Y hay un concepto que también quiero contarles, vamos a abrir un terminal. A ver, déjenme ver una cosa nomás, es que está bastante lento el PC. A ver. Ya. No sé por qué. Ya, pero bueno. Hay otra cosa que quería contarles, que era, aprovechando, supongamos que tenemos un kernel cualquiera, ¿ok? Y estamos programando. Entonces, una cosa importante que yo no les conté ese día como para que de a poco vayan aprendiendo, y creo que fue bueno, porque de repente conviene quizás no contar todos los detalles al comienzo, pero ahora les voy a contar otro detalle, que es el concepto de warps, que quizás lo pasaron a leer si es que estuvieron leyendo la documentación, ¿cierto? Los warps. Entonces, eh, en la jerarquía de paralelismo del modelo de programación de CUDA, y en general de GPU, funciona así. Existe otro nivel más. Entonces nosotros sabíamos que estaba el nivel grid, que hay en la jerarquía, después viene el bloque, y hay uno que se cola entre medio, que el warp. El warp viene antes del thread. ¿Ya? Entonces esto es como de más grande a más pequeño. Entonces el warp es un grupo de 32 threads actualmente. Así es un número fijo. Y está totalmente fijado como parte de la arquitectura. Entonces, ¿qué es ese warp? Ese warp sin es depender de las dimensiones del bloque. sin depender de las dimensiones del bloque, claro. Y de hecho eso les va a dar algunas pistas a ustedes o les va a salir algunas dudas también de qué pasa si yo hago un bloque, por ejemplo, de 2x2. Si sale que warp es de 32, bueno, cualquier bloque que en su total haga un warp, haga menor que un warp en su espacio, CUDA lo va a tomar como que cuesta un warp, ¿ya? Entonces,
existen muchas cosas asociadas al warp. CUDA construyó, o sea, en realidad, la GPU. Y de hecho, las GPU de AMD también funcionan con este paradigma, que es que solamente que le llaman de otro nombre. O sea, si ustedes van a, por ejemplo, a AMD, ¿ok? La documentación de AMD con OpenCL, como que ellos no usan CUDA, van a ver que ellos le llaman probablemente Wavefront, que es como una oleada, pero es la misma idea. Y probablemente también es de 32 o de 16, pero es un valor de ese orden. No se van a pillar con un valor de un orden 1024 ni nada de eso. Entonces, un bloque está compuesto de todos los warps posibles. ¿Okay? Simplemente ustedes sacan la cuenta. Ya saben que el warp es de 32. La gracia está, ¿okay? Entonces, propiedades de los warps. Y esto ocurre automáticamente, o sea, ustedes no tienen que hacer nada. Simplemente por cada 32 hilos, ¿ya? Por cada 32 threads en la GPU ocurren estas cosas que les voy a mencionar ahora. Que es, una de estas es que las instrucciones del kernel, ¿ya? Se ejecutan simultáneamente, o sea, en el fondo, de verdad, en paralelo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si, si tenemos lo siguiente, por ejemplo, vamos, por ejemplo, para Warp 1 y todos los otros, ¿ya? El Warp 1 sería, bueno, contemos desde 0 para ser quizás más consistente. Para el Warp 0 sería, por ejemplo, desde el thread 0 hasta el thread 31. ¿Ya? Recuerden que ustedes tienen los ID de los threads y estos serían los ID. Bueno, ahí depende cómo quieren contar. Si quieren decir cuál es el primer thread del bloque o cuál es el primer thread de todo mi grid. Pero de las dos maneras tiene sentido. Entonces, para esos primeros 32 threads, en este caso yo estoy pensando más que todo en un bloque, como el primer warp de un bloque. Si ustedes tienen instrucciones del tipo esto, por ejemplo, A igual 0, sí, int C igual A por 2 y quizás más una lectura a memoria global, ¿ok? Ahí más, no sé, algo con TID, por ejemplo, todo eso, ¿ya? De hecho, esto quizás lo voy a simplificar un poquito, lo dejar así nomás, ahí. Supongamos que aquí viene algo, ya, por ejemplo, un float, ahí, y con un largo dado. Entonces, cuando la ejecución de este código pase por la línea 11, todos los 32 threads de verdad van a estar al mismo tiempo definiendo A igual 0. Así exactamente, al mismo tiempo. Y de manera síncrona. De hecho, eso me falta. Funcionan de manera síncrona, ¿ya? Y eso en inglés lo van a encontrar como lock step mode, ¿ok? Que es que ningún thread de un warp se va a adelantar a los otros de su warp, como que piensen como que tienen un sync, como un sync threads, un equivalente a eso automático por cada instrucción, entre ellos, entre los 32. Entonces, eso ejecuta en paralelo, después pasan los 32 a esa instrucción, ¿ya? Por ejemplo, después pasan los 32 quizás a... Hay una posición random, por ejemplo, ¿ya? Así. También podría ser algo ahí. También pasan todo a esa instrucción y quizás finalmente escriben ahí no sé, un C más D para hacer algo. Y estos serían floats. Ahí. Me voy a pensar un ejemplo súper sencillo que o sea, no está haciendo nada del otro mundo. Y bueno, cosas importantes, a ver, cosas súper importantes de los warps, es que los accesos a memoria pueden ser muy eficientes para un warp, ¿ya? Y ahí tiene que cumplirse una propiedad que se llama
En inglés se llama Coalesced Memory Access Pattern. O sea, tiene que haber un patrón de acceso a memoria global que sea, esta traducción no sé si existe, pero como coalesced es como ordenadito, creo, ¿ok? Como en un patrón muy ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que si la memoria es esta, ejemplo, toda esa memoria global, ¿ya? Un acceso coalesced sería que los threads mapeen a la memoria cuando accedan de una manera así, como el thread 0 se asocia con el primer float, el thread 1 con el segundo float, así. Ahí. ¿Se entiende? Eso sería para eso sería, por ejemplo, el warp 0. Después, warp 1 sería la misma idea, ¿ok? Sería T0, T1, T31. Y eso permite ¿qué permite? Que en el fondo, cuando esto ocurre, si este escenario se está cumpliendo en su algoritmo, en su forma en la que diseñaron su algoritmo, entonces todos los accesos a memoria, por ejemplo, que se hicieron en la línea 18, que se hicieron al mismo tiempo para un warp, van a tener el costo de un acceso a memoria. O sea, la GPU va a poder acceder, va a poder resolver todas estas peticiones de memoria, todos estos accesos, ¿ya? Que están acá arriba. Toda esa memoria se va a traer de un viaje, ¿ok? Se va a traer como un bloque. O sea, la GPU le gusta acceder a la memoria en trozos grandes, no le gusta así como ir de a uno. Entonces va a traer toda esa memoria y se la va a entregar a todos estos threads de una vez. Eso se llama Coalesced Memory. Y cuando eso sucede, ahí es cuando se puede lograr los anchos de banda de memoria que son tan altos en la GPU. No sé si ustedes han visto, pero la GPU no solamente tiene alto rendimiento numérico, como los teraflops, que son tan famosos en la GPU, sino que también tienen un alto rendimiento en ancho de banda de memoria. ¿Okay? Pueden tener fácilmente 500 gigabytes por segundo, ¿okay? Un orden de ese tipo. Entonces, de hecho, podemos revisar, por ejemplo, GPU, Memory Bandwidth, y nos va a salir un gráfico quizás parecido al que les mostré alguna vez. A ver. Este es antiguo. Creo que salía en la guía de programación de Cuba. A ver. Creo que aquí salen ambos. ¿Esto se los mostré el otro día, chicos? ¿Recuerdan? Nos mostró el gráfico, creo. Este. Ya. Acá está el otro. Este. Bueno, este es el de la memoria. A ver si se puede ver más grande. Ahí. Este es el de la memoria. Entonces, si se dan cuenta, fíjense la cantidad de gigabytes por segundo que pueden fluir entre los cores y la memoria, la video RAM de la GPU, cuando esto es eficiente. Entonces, puede ser prácticamente de un orden de magnitud, más rápido que lo que hace una CPU. ¿Ya? Eso es súper importante. Es súper importante. Bueno, acá las Tesla, GPU Tesla, no sé si las ubican, pero la Tesla es un segmento de tarjetas gráficas que está orientado a la ciencia. Son tarjetas bien especiales, pero no dejan de ser tarjetas. Tienen digamos, su gracia, es que, o quizás no tanto la gracia, pero su característica especial es que no tienen salida a video. Son tarjetas que ustedes las enchufan en el computador y simplemente se ocupan para calcular, así como el programa que ustedes estuvieron haciendo en Matmul, ustedes en el fondo la usan de esa manera. Y no tienen salida a video. ¿Okay? ¿Ya? Las GeForce, ustedes saben que tienen salida a video, obviamente, ya porque tienen su responsabilidad de sacar el procesamiento gráfico, pero comparten la misma esencia. Una Tesla GPU con una GeForce GPU comparten lo mismo, simplemente que la Tesla, al ser científica y
y a estar dedicada quizás en un segmento más de ingeniería, más de universidad, ya más de tecnología, le ponen mejores componentes y por supuesto eso las hace mucho más caras. O sea, una tarjeta Tesla hoy en día puede costar como $8.000, mientras que nosotros sabemos que una GeForce GPU gama hiper alta ya va a salir $1.000 y tantos. Entonces esa es más o menos igual la diferencia que hay y hace que una tarjeta Tesla pueda estar 24/7, pueda estar prendida todos los días de un año sin quemarse, sin echarse a perder, garantizado. O sea, Nvidia garantiza que eso tiene que pasar. Y si no pasa, probablemente te la cambian y te devuelven y te pasan otra nueva. En cambio, si uno quiere dejar su GeForce prendida todo el día, eh, eh, posiblemente igual pueda pasar. ¿Ah? Nada quita que una GeForce pueda funcionar todo el día prendida, pero si se llega a quemar, Nvidia nunca dijo que esa tarjeta estaba hecha para ser usada así, entonces no te va a entregar soporte. Esa es un poco la diferencia. Y, y créanme que las empresas pagan mucho por esa diferencia diferencia de que como de estar asegurados y no estar asegurados. A veces las empresas pagan el precio por esa pura diferencia. Ya, entonces volvamos al ejemplo. Los warps. Entonces, como les decía, chicos, los warps, todo esto ocurre automático. O sea, simplemente ustedes tienen que pensar en que si esto se está cumpliendo o no se está cumpliendo y todos los beneficios ocurren de manera automática. Ustedes no tienen que hacer ninguna instrucción especial para que esto ocurra. Otra cosa importante, ¿okay? Se llama divergencia, ¿ya? Se llama un concepto que se llama divergencia de threads. ¿Okay? Esto es un concepto negativo. ¿Okay? Si le queríamos poner un color a esto, el anterior era positivo. ¿Ya? Esto es algo bueno, digamos. Si uno dice cuál es el memory, eso es algo bueno. Si uno dice divergencia de threads, eso es algo malo. ¿Okay? Eso es algo que va a degradar el rendimiento. Entonces, divergencia de threads. Pero antes de pasar a esto, chicos, necesito inmediatamente preguntarles, si es que están entendiendo la idea, si hay alguna de las instrucciones que puse ahí que no sea coalesced. La del random. Justamente, sí, correcto. Es súper importante que entiendan que el random es más ineficiente en GPU. Ese tipo de patrones no pueden extraer todo el paralelismo que potencialmente tiene la GPU. O sea, no pueden sacar todo su rendimiento. Entonces, algoritmos que están basados en este tipo de patrones van a verse castigados en rendimiento al ser ejecutados en una GPU. Es posible que igual ganen rendimiento con respecto a una CPU, pero no va a ser tanto. Ahora, esto no quiere decir que esté prohibido hacer un random, ¿ya? Simplemente que hay que tratar de todo lo que sea un poco aleatorio y un poco accesos a memoria que son un poco impredecibles o enredados, estilo espagueti, hay que tratar de, por último, de restringirlos en conjuntos pequeñitos, ¿ok? Por último, que ocurran es mucho mejor, por ejemplo, que ocurran mini espaguetis a que ocurra un espagueti global en toda la memoria. ¿Ya? Eso le va a hacer un gran favor a la GPU, aunque sea hacer ese paso. Entonces lo mismo si son randoms. Por último, hacer randoms en un segmento de datos, que en vez de hacer un random en todos los datos, así como un random plano. Por último, puede hacer una jerarquía. Entonces, segmentos con segmentos, y después de esos segmentos, quizás puede hacer otro nivel de random para escoger cuál segmento. Cosas así. Entonces, así el warp se va a uno de los segmentos y después como que simplemente lo que ocurriría es que el warp podría acceder a una región y después los valores se podrían intercambiar entre ellos. ¿Ve? Siempre hay soluciones que se pueden lograr, en el fondo, en ese sentido. ¿Qué otra cosa iba a contarles? Que sobre esto, sí, porque ahora, ¿por qué es ineficiente esto? ¿Por qué podría llegar a ser ineficiente esto? Es simplemente porque cuando la memoria no es coalesced,
la GPU va a tener que hacer varios accesos a memoria hasta suplir las demandas de esos 32 threads. Entonces, si una parte de los threads, por ejemplo, está apuntando, de hecho, podemos hacer un ejemplo también menos exagerado, ya podría ser así como, por ejemplo, como, no sé, como thread ID dividido en 16, ¿ya? Así como para que dé 0 o 1 la mitad izquierda o la mitad derecha, ¿ya? Podría ser como algo así. Ya, la primera mitad va a dar, por ejemplo, del thread 0 al 15, eso va a dar 0. ¿Ya? Y hay como no sé, un offset de 1000. Y después más thread ID. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero la primera mitad de los threads va a apuntar a un lugar inicial de la memoria y la segunda mitad de los threads de un warp va a tener un espacio bien grande, ¿no es cierto? Va a estar 1000 espacios de memoria después. Y ahí se va a hacer el acceso de la otra parte, de la otra mitad del warp. Y esto es para cada warp. ¿Sí? Entonces ahí posiblemente eso pueda traducirse a 2 accesos a memoria. 2 accesos a memoria en vez de 1. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Esto podríamos simplemente decirle varios accesos a memoria. Y un acceso a memoria coalescent. Entonces, ahora coalescent no tiene por qué ser tan estricto como que, así como que todos los threads estén así, pero pegados, pegados, pegados. A veces puede haber un pequeño espacio, como por ejemplo esto. A ver, hay un tipo de dato que se llama float 2, que son 2 floats pegados. Entonces es como una estructura. Así, de hecho funciona así. A ver, por ejemplo, 1.0, 2.0. Es como un struct chiquitito. ¿Ya? Si ustedes tuvieran un mapeo de cada thread a cada float 2, eso igual es coalescent. No habría problema. Pero no hay que abusar tanto de eso. O sea, si la estructura es muy grande, ahí ya va el espacio, el stride que queda entre cada thread, si se vuelve muy grande, va a empezar a degradar el rendimiento nuevamente. Entonces son detalles que hay que tener en cuenta. Hay un concepto que se llama, o sea, hay 2 conceptos importantes que tienen que tener en cuenta, que en CPU funciona muy bien el approach, y el approach que naturalmente hacemos como digamos, por lo que la carrera les enseña a ustedes, que es el Array of Structures, ¿ok? Que se abrevia así, AOS. Arreglo de estructura. Por ejemplo, si ustedes tienen su clase persona, ¿ya? Y crean un arreglo de 1000 personas, ¿no es cierto? Eso es como bien usual, bien orientación a objeto. O también pueden tener, por ejemplo, un arreglo, sí, no, ya, o eso, está bien. ¿Ya? Eso funciona buen rendimiento en CPU, pero tiene mal rendimiento en GPU, ¿ok? Eso tiene mal rendimiento en GPU, ese approach, porque tiene strides muy grandes, porque lo que va a pasar es que usualmente cuando ustedes paralicen el cálculo por persona, van a tener un thread mapeado a cada persona. Entonces, el espacio entre thread y thread va a quedar muy grande cuando estas estructuras son muy complejas. ¿Se les ocurre otra manera de hacerlo como a favor de la GPU? Ejemplo, la misma persona, en el fondo. Supongamos que, antes que me responda, supongamos que la persona tiene simplemente edad, ¿ya? Y altura. Como para que sea un problema más escalar, sobre todo. ¿Se podría hacer un arreglo para la edad y otro arreglo para la altura? Correcto, correcto. Eso es justamente lo que el approach que hacemos, ¿ok? Entonces, para GPU, nosotros cambiamos el paradigma y hacemos una estructura de arreglos, así se llama.
¿ok? Y se da vuelta la sigla, ahí, ¿ya? Y eso tiene buen rendimiento en GPU. Entonces, ¿cómo puede quedar eso? Ustedes pueden crear una sola estructura y una instancia de estructura como singleton, o simplemente no tienen para qué hacer la estructura, es como conceptual, simplemente pueden hacer los arreglos por separado. Entonces tienen edad, en el fondo quedan con, claro, con lo que dice Enzo, que podría ser así como ya entero, edad, así, y después entero, altura, así. Y eso es totalmente equivalente, pero ahí la GPU va a agarrar mejor rendimiento. ¿Ya? Es súper importante que entiendan eso. Buen rendimiento, cómo se logra en cada caso. Posiblemente la CPU va a lograr buen rendimiento en ambos casos, pero la GPU se favorece fuertemente con este. Ahora, hoy en día las GPUs tienen cachés que son bastante más inteligentes que antes, pero aún así ustedes se van a poder beneficiar si es que hacen estas cosas. ¿Ok? Antes era muy dramática la diferencia. O sea, antes las cachés de la GPU eran como muy primitivas, no hacían ninguna cosa tan elaborada, entonces eh, prácticamente ustedes pasaban de esto a esto y el cambio era así como a veces doble rendimiento, triple rendimiento automáticamente, solo por ese cambio. Hoy en día quizás ese cambio está mitigado un poquito por el esfuerzo de la caché, que siempre está trabajando. Eso en cuanto a memoria. Ahora, está este concepto que es divergencia de threads, que es el último que quisiera ver con respecto a los warps, que tiene que ver con, en el fondo, que si los threads de un mismo warp toman caminos distintos en su algoritmo, ¿ya? Entonces eh, el trabajo se va a ejecutar en subwarps de forma secuencial. Este era el que estamos retomando, que es un aspecto negativo. Entonces, piensen en alguna instrucción que podría generar esto. Dice, si los threads de un mismo warp toman caminos distintos en su algoritmo, entonces el trabajo se va a ejecutar en subwarps de forma secuencial. Díganme quizá algún caso donde esto pudiese pasar, a ver. Quizá alguno sintético a propósito, como para provocarlo intencionalmente. Bueno, hay uno que es el más básico de todos, que posiblemente muchos kernels no se pueden salvar de que ocurra esto en cierto grado, que es el conditional branching. ¿Ok? Y en el fondo eso significa que si ustedes en su código, en su kernel, tienen algo así, como que si el ID de mi thread si pasa algo, si tengo alguna condición en función de mi ID de thread, por ejemplo, acá hagamos algo totalmente intencional, así como si mi ID local es menor a 15, ¿ya? Entonces hago algo, else, ¿ya? Hago otra cosa. Bueno, lo que va a pasar es que la GPU va a ejecutar este primero, para los primeros 15 threads o 14 threads, y luego va a ejecutar esto para el resto. Y incluso si es que esto significa que hayan 2 threads, ¿okay? O 3 threads acá, en el if, en el then, y después en el else estén los otros 13 threads, lo va a tener que ejecutar en 2 pasos. Dos unidades de tiempo le va a tomar, en vez de una. Entonces también es un degradamiento. Eso también es otra cosa que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Esto se llama divergencia de threads. Y todo lo que les conté ahora tiene que ver en fondo con los warps, que en realidad estuvo, yo creo, bien habérselos contado después de que hayan programado, para que se entienda más. Entonces, hay, hay divergencias que son inevitables, pero si ustedes saben que están controladas como asintóticamente, la cantidad de veces que va a ocurrir es mucho menor, no tienen de qué preocuparse. Por ejemplo, en su solución de producto matrices, por ejemplo,
hay una que la tuvieron que hacer. ¿Cuál sería? Rellenar con ceros las celdas vacías. Justamente, ¿cierto? Esos casos de borde. De hecho, los casos de borde no debiesen afectar tanto su rendimiento. De hecho, quizás prácticamente en nada. Porque los casos de borde, lo bueno que tienen es que justamente se llaman de borde. O sea, el interior tiene mucho más trabajo con un mismo patrón que el caso de borde. Entonces, se benefician. A ver, se benefician, de hecho, si ustedes lo ven desde una manera de diseño, análisis de algoritmo, ¿de qué orden es la cantidad de if, de condicionales que van a diverger? ¿Cuál es el orden más o menos? N. N, justamente, es de orden N. Mientras que la cantidad de if-else que no van a diverger, o sea, en el fondo los if-else donde todos los threads entran a un then o todos los threads entran a un else, que esos no tienen ningún problema a todo esto. Quizás no sé si quedó claro, pero si todos sus threads entran al if o entran al else, eso está perfecto. ¿Okay? No es que no puedan ocupar if-else, es que traten de que todos los threads de un warp entren juntitos a la misma parte. ¿Ya? Si eso ocurre en un orden en este caso, ¿de cuánto? ¿De qué orden es más o menos los if-else que sí cumplen? Bueno, eso es de orden cuadrático. ¿Ya? Entonces, tenemos a favor, tenemos un orden cuadrático a favor versus un orden lineal en contra. Entonces al final va a dominar el cuadrático, una matriz suficientemente grande y ya el lineal ni siquiera se va a notar. ¿Okay? El lineal es como una fila nomás. Es como si una fila viniera mala, viniera como más difícil que las otras, pero todo lo otro va a dominar. Entonces, cuando ustedes estén programando GPU más adelante, si vuelven a programar, estos detalles ténganlo en cuenta y también siempre pueden ver qué tanto les afecta, porque igual a medida que, estas son como las buenas prácticas, como ya de un tuning un poquito más fino de una implementación en GPU. Ya chicos, eso es lo que quería contarles de GPU. Bueno, también, ojo que en cuanto a la memoria, hay un típico patrón donde la tarjeta hoy en día funciona relativamente decente gracias a la caché, pero le cuesta. Este es un patrón que le cuesta a la tarjeta gráfica, que es muy usado en informática. Mira, cuando ustedes tienen por ejemplo, dado un A, dado un B, este se llama así, este se llama así, ¿ya? Entonces, cuando ustedes hacen esto, hacen, por ejemplo, B igual a A de B, ahí, ¿ya? ¿Por qué le cuesta a la tarjeta? A ver, en base a lo que ya saben, podrían contestar. Porque como los datos de B están en una parte y los de A están en otra, y como que no se puede aprovechar bien eso del igual. Claro, o vamos por parte primero. ¿El mapeo, el acceso en B se va a hacer de manera coalesced o no? Cuando hace Dentro de B sí, dentro de B sí, pero nada, ¿qué va a pasar? que va como que los datos de A no van a estar juntos a los datos de B. Claro, justamente. Como que B puede, o sea, como que B puede disparar para cualquier lado los valores que tiene y puede generar accesos súper desparramados en A, ¿no es cierto? Para un warp. Entonces,
el acceso en A puede quedar súper malo o súper bueno, como que queda como en la duda. Todo depende de qué tan ordenado sea B. Qué tanta, digamos, qué tanto mantiene la localidad B de sus valores con respecto a sus índices. ¿Ya? Entonces, sí, ese valor en general ese patrón le cuesta a la GPU, pero por supuesto que si hay que usarlo, se usa nomás, y la GPU lo que hace para compensarlo es que ocupa la caché L2. La L2 esa es la caché grande que tiene al medio, que es como un río que cruza toda la tarjeta, el chip de la tarjeta. Esa es la que se encarga de este tipo de cosas. A ver, otro patrón que pudiese costarle la tarjeta sería... a ver... Tenía otro en mente, pero se me fue. Le cuesta la GPU. Ya, bueno. Sí, se me fue por ahora. ¿Ya? Eso. También, bueno, ténganlo en cuenta. ¿Ya? Podría ser quizás algo con grafos, dependiendo de cómo se conectan los nodos. Esto, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Eso, de hecho, eso quería preguntarle, justamente. Qué bueno que lo dijiste, Enzo. Eh, ¿Qué tipos de problemas, o qué tipo, claro, qué tipos de estructuras informáticas, estructuras de datos, son más fáciles y más difíciles de implementar en GPU, dado lo que ustedes aprendieron ahora recién? Entonces, grafo justamente es una estructura compleja que hay que adaptarla bien a la tarjeta para que funcione bien. Que hay que hacer una adaptación, como que hay que, este trabajo que es como de adaptarlo a la GPU, usualmente se le llama como aplanarlo. Hay que como que aplanar la estructura, que quede más como emular la estructura, como codificarla en una versión mucho más plana y como estilo matricial. Pero no necesariamente una matriz explícitamente, pero no sé si me entienden. Como en vez de cosas anidadas, de como de digamos B metido en A, como para acceder a algo, tratar de aplanar eso, porque eso tiene como niveles de jerarquía. Entonces toda la jerarquía tratar de aplanarla. De hecho, incluso una de las estructuras más difíciles de implementar en GPU son los árboles. Sobre todo los árboles que son como de partición del espacio, que ya son de varias ramas, como un quad-tree, oct-tree. Esos árboles, existen formas de implementarlos en GPU que, si bien no van a sacar el 100% de la tarjeta, no son 100% eficientes, tampoco son horriblemente eficientes. O sea, tienen un buen avance y se hacen a través de codificaciones en datos más planos. Piensen con un poco la analogía cuando implementan un heap dentro de un arreglo plano. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? Que el heap ustedes lo pueden implementar en un arreglo secuencial, hacia el lado nomás, pero todo va en la lógica de cómo acceden a ese arreglo plano. En vez de tener no es necesario que tengan una estructura de punteros como estilo lista enlazada, no es necesario. ¿Ya? Entonces un poco pasar de cualquier cosa que tenga punteros y datos enlazados a algo más plano, que sea indexable. Ese es un poco el camino que hay que tomar en GPU. ¿Ya? Entonces, bueno, les puedo contar que aún así, con todos los esfuerzos que se han hecho, hay varios papers que han propuesto, investigaciones en GPU que han propuesto una estructura de árbol para la GPU eficiente. Aún así, al parecer, no ha habido una manera así como totalmente óptima como para conformarse con eso. Y es por eso que las tarjetas gráficas hoy en día implementan un árbol en particular para ray tracing. Lo implementan por hardware. Al implementarlo por hardware, ya ahí sin duda va a andar súper rápido. Entonces ese es el árbol que está implementado por hardware y que hoy en día está disponible a partir de las tarjetas RTX, de ahí en adelante. Y ese árbol se puede usar, lo interesante de ese árbol y de esas cosas que empieza a ofrecer NVIDIA, como los Tensor Core o el Ray Tracing Core, que incluye el árbol, es que uno puede empezar a usarlas para otros propósitos. O sea, uno puede empezar a usar los Tensor Core para otros propósitos distintos a Machine Learning y encontrar aceleraciones también
Y asimismo uno puede usar los árboles para otros propósitos distintos de Ray Tracing y encontrar aceleración. Entonces uno puede acelerar otras aplicaciones reutilizando las estructuras ya de otra manera. Y eso es un área de investigación hoy en día. Yo me dedico en gran parte a eso. Yo últimamente me he estado dedicando a ver cómo los tensor cores de las tarjetas pueden ser utilizados para otras cosas, que no sea directamente machine learning, sino que sea como de uso general. O sea, como usar un tensor core, por ejemplo, para acelerar la suma de números. Y resulta que sí se puede, los resultados salen súper buenos, y eso es solo la punta del iceberg. O sea, se podría hacer muchas otras cosas. Entonces, les cuento eso porque, bueno, como esta es la última parte del curso, si alguno está interesado en estas cosas, bueno, pueden conversar conmigo y si quieren seguir avanzando por este camino, yo los puedo ir guiando. Ya, esto sobre GPU, igual, a pesar de que el curso se nos vino al final del curso muy rápido, creo que alcanzamos a ver cosas importantes. Ahora, no sé si yo en gráfica suelo mostrar estos videos, pero yo quiero mostrar algunas cosas de, por ejemplo, RTX Real Time. Bueno, lo que provoca esos Ray Tracing Core hoy en día, por ejemplo, lo que genera a favor es permite hacer este tipo de cosas en tiempo real, ¿ya? Yo no sé si ustedes escuchan el audio que tira el video o solo me escuchan a mí. ¿Solo ustedes tienen? Ah, ya. No sé si hay una opción de también compartir audio. A ver, creo que quizás por acá. A ver. Ah, pero tengo que estar como en la otra. Ya no importa. El audio en realidad no es importante. Ya, entonces acá esto en fondo lo que se logra hoy en día con el árbol implementado. O sea, ustedes podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver un árbol con ray tracing? O sea, ¿de qué estamos tratando de mezclar acá? Resulta que ray tracing se trata de lanzar rayos así lógicos, como de intersección, como de consultar. Lanzo un rayo y quiero consultar con qué intersecta. Y ese rayo sale de la cámara, o sea, sale aquí del frame buffer. Por cada píxel que hay, se lanza un rayo hacia adelante. Y se quiere consultar con qué triángulo choco y en qué ángulo. ¿Okay? Y con esa información uno puede hacer rebotar el rayo y hacerlo rebotar hacia otro lado y volver a hacer la consulta. Y volver, y volver, y volver. Es como recursivo. Es como hacerle el seguimiento a un rayo. Por eso se llama ray tracing. Entonces, en base a esas consultas, uno puede, por primera vez ahora los juegos pueden generar sombras reales, pueden generar iluminación indirecta. Por ejemplo, si lo que ocurre cuando uno ilumina una muralla, pero y las cosas que están como en el eventual rebote de la luz van a quedar iluminadas. Las refracciones, los reflejos, ¿ok? Mucho tipo de cosas. Entonces, bueno, esta imagen está mostrando mucho de eso, resume en una imagen mucho de lo que se puede lograr, ¿ya? Y eso lleva al fotorrealismo, ¿ok? ¿Ya? Los reflejos, por supuesto, son súper elaborados. Entonces, ahora, claro, lo que se puede hacer con eso es, déjame ver si puedo mostrarles alguna, a ver. Esto ya corre en algunos videojuegos, son como parte de las gracias, pero no es solo para videojuegos, ¿ah? Esto ya sirve para arquitectura. Entonces ahora los arquitectos pueden mostrar prototipos así. Ya no como unos render que son un poquito más feos. Ellos antes estaban en la situación de o mostraban un render feo rápido o mostraban un render bonito después de varios ratos. ¿Ya? Ahora puede hacer
pueden hacer lo bueno de los dos lados, o sea, bonito y rápido. Entonces así se puede ver. Y el tema de la luz y sombra piensen que es súper importante para la arquitectura, porque gran parte de la pega de los arquitectos es también lograr un diseño de construcción donde entre bien la luz y ver cómo va a entrar esa luz y ver cómo va a generar la iluminación dentro. Entonces esto puede incluso ahorrar mucho costo de construcción, ¿ya? Al probar en el computador primero antes de andar cambiando cosas a mitad de camino, ¿ya? Entonces, bueno, ahí están mostrando, ¿ya? Ya. Eso parte de las capacidades que se puede hacer con la parte Ray Tracing y con la parte Tensor Core. Entonces, esto va más por el lado de los productos de matrices. Piensen que los productos matrices son como el esqueleto para muchos algoritmos. Piénsenlo de esa manera, como, ¿ya? O sea, yo me quedaría corto si les doy una lista de para qué cosas sirve el producto matrices, ¿ya? Muchas cosas funcionan con eso. Entonces, veamos si esta persona explica algo útil, a ver. Bueno, ahí está mostrando, explicando lo básico. A ver. Ya, ¿no? No, parece que no. ¿Ya? Ya. Bueno, el Tensor Core es, quizá este es de NVIDIA, sí. A ver. Bueno, aquí está explicando cómo sería la velocidad por software de hacer un A por B igual C, que es lo que ustedes estuvieron haciendo, pero consideren nomás que los Tensor Cores hacen productos de matrices pequeñitas, pero ustedes, con lo que saben, podrían contestarme, con productos de matrices pequeñitas, ¿pueden lograr el producto de matrices más grande? Sí, Claro, sí, ¿cierto? Porque ustedes saben el algoritmo por bloques. Entonces ustedes podrían utilizar Tensor Core para multiplicar matrices gigantes, utilizando la aceleración de Tensor Core. Ustedes podrían. De hecho, si alguno está interesado en ir más allá y programar con Tensor Core, les puedo contar que las tarjetas que yo les dejé disponibles en mi servidor tienen Tensor Core, ¿ya? Por si quieren meterse a averiguar. Y yo los puedo guiar también. Están interesados en lograrlo. Eso es un buen ejemplo. Entonces, ya, no, esto se va para otro lado. Entonces, eso. Y ahora yo quería terminar con con la actividad para los que necesiten una sexta nota. Entonces, los que quieren hacer esta última actividad, cualquiera, va a corresponder a su nota número 6, y con esa nota van a poder reemplazar su peor nota que han tenido antes, de las notas de prueba. Esta actividad se va a tratar en esta oportunidad de OpenMP. O de hecho, ¿saben qué? Se los voy a dejar libre. Si quieren hacerlo en CUDA o en OpenMP. Vamos a ir anotando eso acá en el canal. Se los dejo libre, porque en realidad en ambos casos es súper interesante. Entonces, ya, entonces actividad, nota 6. Ya, se va a tratar de implementar la reducción aritmética en paralelo. Puede elegir OpenMP o CUDA, ¿ya? Como usted prefiera. Entonces, implementan eso y quiero que me muestren una también similar antes, gráfico de T versus N. De T versus N, en el caso GPU, y si están en el caso CPU, les voy a pedir el T versus número de threads, ¿ya? Dado un N suficientemente grande
¿ya? Eso. Eso es así porque escoger threads en GPU no es muy natural. Habría que andar cambiando el grid, hacerlo. Es una cosa que no va con el modelo de programación. Por eso que para uno tiene sentido el T versus threads con un n escogido, un n fijo. Para todo el gráfico se mantiene ese n. O T versus n en el caso de GPU. Y por último, una explicación en un README donde describan el algoritmo paralelo y cómo se obtiene un costo de log n. Ese algoritmo en paralelo, cuando corre en paralelo y si está correctamente diseñado el algoritmo e implementado, tiene un costo log n. ¿Ya? Ahora, costo log n, o también, espérate, quizás le voy asumiendo que cantidad de procesadores P es más o menos del orden de n. ¿Ya? Eso es la teoría. ¿Okay? O sea, ustedes diseñan el algoritmo capaz de eso. Porque ustedes al final cuando lo implementan permiten que uno escoja la cantidad de threads que uno quiera. Después ya es cosa de cada máquina si tiene esa cantidad de procesadores disponibles. Pero ustedes lo van a diseñar como pensando en que hasta podría ser P igual N. De hecho, en CUDA usualmente nosotros hacemos esa idea. ¿Se han dado cuenta? Creamos un grid donde al final P es prácticamente proporcional a N. Ya, entonces la reducción en paralelo es un algoritmo a ver, quizás se lo explico acá nomás. Acá. O sea, incluso acá sale más fácil. Reducción en paralelo, bueno, eso no tiene nada que, lo de antes no tiene nada que ver, ¿ah? Era como el cierre de la clase anterior. Si ustedes tienen ciertos datos, supongamos que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me dijese que tienen todos esos datos. Entonces, otra parte de la tarea que quiero dejar claro antes que se me olvide es ahí, a ver. También explique bien si existe alguna restricción para el correcto funcionamiento. También voy a aclarar aquí un poco el input, que implementar la reducción numérica en paralelo, puede elegir un nivel como usted prefiera. El programa se debe ejecutar como proc n y generar n números aleatorios a sumar. ¿Ya? El resultado es la suma de todo, de todos los números, para que se entienda. Ahí, ya. Ok, entonces, bueno, también en el caso de OpenMP, ejecutar con un argumento extra, número de threads que ustedes escogen, número de threads, y eso estaría como, sería así. Ahí. Ya, ya entonces, ahora le explico en qué consiste la reducción. Bueno, la reducción aritmética es simplemente la suma de números, no es nada más que eso. Es la sumatoria de los números
de números que están dados en una lista, del primero al último. Es simplemente sumar todo. ¿Ok? Un algoritmo secuencial, ¿ya? Es súper sencillo. Es simplemente un for, ¿ok? Y acumular la suma, ¿no es cierto? Tan sencillo como eso. Un algoritmo paralelo, ya el secuencial lo vamos a dejar más abajo. El algoritmo en paralelo es más elaborado, porque tiene un concepto distinto por ejemplo, un concepto totalmente distinto a lo que hacíamos con Saxby. Saxby tiene un patrón de mapeo, es como el estilo map. Existen dos grandes patrones en computación paralela que ambos entregan un buen rendimiento cuando se hacen de manera eficiente, que es el patrón map y el patrón reduce. De hecho, existen hasta unas APIs que se llaman MapReduce. ¿Se han dado cuenta? ¿Ya? No sé si alguno ha trabajado con eso, de Google, MapReduce, pero existe. ¿Ya? MapReduce son conceptos abstractos. Ninguna marca ni ninguna empresa se ha hecho dueño de esas palabras. Simplemente son conceptos que existen en las ciencias de la computación. ¿Ok? Entonces, en este caso, la reducción en paralelo, me gustaría que participen quizás y me digan cómo podríamos hacerla. Yo lo haría como de forma recursiva, ¿Ya? dividiendo como la regla en dos y recursivamente cada vez dividiendo en dos hasta que quede como un solo número y después se van sumando los resultados. Ya, ok. Entonces tú dices un poco como que poner por ejemplo, poner así como un procesador 1 aquí, espérate, ahí. Procesador 2 por ahí, procesador 3 por ahí, y que cada uno se asocia a una pareja de valores. Sí, Ya. Después procesador 4, ya, ahí. Después procesador 5, procesador 6, procesador 7 y procesador 8. Entonces tenemos un procesador, no tendría sentido, me gustaría que se den cuenta al tiro que no tendría sentido que ustedes pongan un procesador por cada número, ¿cierto? Porque sería como que el mínimo trabajo es sumar dos números, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, ya tenemos eso, lo que nos dice Enzo, estoy totalmente de acuerdo. Entonces ahora cada procesador toma su par de números y trabaja en paralelo. Entonces, paso 1, o sea, se hace el primer paso y ya tenemos 3 ahí, tenemos 7, tenemos 11, ¿ya? Tenemos 15, tenemos 19, ¿ya? Tenemos 23, tenemos 27, ¿ya? Y tenemos 31. Y después podemos hacer lo mismo, como dice Enzo. Podemos poner el procesador 1 ahí, el procesador 2 ahí, el procesador 3 ahí y el procesador 4 ahí, asociado a esos pares. Entonces, inmediatamente pasan dos cosas aquí. Redujimos el tamaño del problema, ¿ya? Seguimos sumando en paralelo, pero también pasó algo, que es que el procesadores 5, 6, 7 y 8 dejaron de ser útiles. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta de eso? Ya, eso es normal. Por ahora, tómenlo como normal. ¿Ya? No se asusten por eso o no se vayan a preocupar de que el rendimiento de malo. ¿Ya? ¿Ya? Em, ya, entonces, eh, me siguen la idea, ¿no es cierto? Paso 2, ¿ya? Eh, va a quedar 10, ¿ok? Va a quedar 26, ¿ya? Va a quedar 33, 42, ¿ya? 51, 58. Ahí, ¿ya?
Y ahí nuevamente va a pasar algo parecido, que ahora, bueno, menos procesadores van a poder trabajar, pero van a poder trabajar en paralelo. Entonces se saca el mayor paralelismo cada vez y lo que decía su compañero Enzo, el problema se reduce a la mitad en cada paso. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes ahí tienen que analizar eso para entender los costos asintóticos, ¿okay? No es complicado. Y finalmente se dan cuenta que en el último paso, en el paso 3, en el paso 3 queda 36, ¿ya? Acá queda, esto da 38, 100. Y no sé si, yo no sé si me equivoqué en las sumas, chicos, pero me están siguiendo la idea, que es lo importante. Y ahí queda un procesador, no queda otra, que un procesador se haga cargo de esos dos valores, ¿ya? Y finalmente el paso 4, terminamos con el resultado final. Y bueno, si se dan cuenta la cantidad de pasos que ocurrieron acá, estos que llamamos pasos, son pasos que inevitablemente necesitan sincronización del paso con el paso anterior. Entonces se vuelven pasos secuenciales, ¿no es cierto? Estos pasos son la cantidad de pasos secuenciales que ocurrieron y se puede tomar como las unidades de tiempo que le tomó el algoritmo. O sea, le tomó 4 unidades de tiempo para solucionar el problema 16. Y eso es bueno, le tomó súper poco, porque un algoritmo secuencial le va a tomar, por supuesto, 16 unidades de tiempo, le va a terminar del orden de n unidades de tiempo para solucionar el problema, mientras que acá tomó solo 4, mucho menos. Entonces, a pesar de que no es un algoritmo que se resuelve de un viaje como lo es un Saxby, es un algoritmo que aún así acelera debido a esto. Y este es el patrón de reducción. Y este patrón, si ustedes lo entienden bien, después se van a dar cuenta que se aplica para encontrar un máximo, se aplica para encontrar un mínimo, se aplica para las búsquedas. Es un patrón que es universal para muchos tipos de problemas. Entonces, Para renderizado se usa. ¿cómo? Para renderizado se usa. Para renderizado también se usa. ¿Ya? Entonces se usan hartas cosas. Y de hecho, muchos algoritmos se pueden hacer como una combinación de map con reduce. Por eso es que existe una librería que se llama MapReduce. Porque se puede. Ustedes combinan en ciertas proporciones ciertas cantidades de map con ciertas cantidades de reduce. ¿Ya? Es como los dos ingredientes de cocina. Los combinan en distintas cantidades y salen distintos algoritmos. Piénsenlo más o menos así. Y por supuesto que acá ustedes han visto los dos extremos. El Saxby sería como el extremo de map y esto sería como el extremo de reduce. ¿Ya? Y entre medio está todo lo que se podría hacer combinando. Entonces yo quiero que hagan esto. Esto en paralelo. Háganlo si quieren en GPU, o si quieren en CPU, si quieren en ambas, si es que se entusiasman. Pero es un problema bien bonito. Y antes que se me olvide, acá por supuesto que en los gráficos tengo que decirles qué quiero que salga. T versus threads, aquí ya, acompañar su gráfica, su curva, con la de la reducción secuencial, ¿ya? Para que comparen. Y nuevamente, escala log si es necesario. Se van a dar cuenta que estas comparaciones a veces hacen que la curva paralela se vea tan plana como que parece cero. Entonces, por eso tienen que ocupar eso de escala log. Ya chicos, eso. Ahora el plazo para esto va a ser Tengo entendido que... A ver, a mí me gustaría darles plazo hasta el viernes y creo que no debería haber problema. Solamente tengo que fijarme en una resolución que salió, que no me acuerdo hasta cuándo pueden estar las notas. ¿Ya chicos? Entonces vamos a ponerle viernes 17.
Si es que me llego a equivocar, significa que sería jueves 16, pero eso les voy a avisar. Terminando la clase me meto a fijarme. Ya, eso. Eso sería. No sé si quedan con alguna duda de lo que hay que hacer. ¿Ya? Si no, sería No, el trabajo individual, ¿cierto? individual, sí. ¿Ya? Si no, quedamos hasta acá entonces. Y bueno, cerramos el curso. Esta sería la última clase, chicos. Eh, nos podemos, ante cualquier duda, ustedes pueden consultarme y hasta podemos hacer una pequeña reunión por Zoom, cualquier duda que tengan. Bueno, acá sepan, quizás sobre estos dos puntos, sepan que el speed up se mide como, siempre el speed up, la aceleración, de hecho podríamos incluirla, a ver, incluyámosla, si eso en realidad no cuesta nada. Acá, ¿ya? Entonces, acá, ya, ese es un gráfico, vamos a incluir otro gráfico, gráfico de speed up, que es tiempo secuencial partido por tiempo versión paralela. Es nada más que eso el speed up. Inclúyanlo porque son parte de las prácticas de la computación de alto rendimiento. Y la eficiencia, y otro para la eficiencia. El de la eficiencia es, bueno, eso, el speed up sería, espérense, que aquí se pueden confundir. El speed up está definido como eso. ¿Ok? Ya, speed up versus n, no, versus número threads para caso CPU. ¿Ya? A ver, para que no quede una frase tan larga, vamos a dejar así. Gráfico speed up, ok, ahí. ¿Ya? Para CPU, que sea versus número threads. Para GPU, que sea versus n. ¿Ok? Y luego, lo mismo para la eficiencia. Entonces ustedes van a medir el speed up de su implementación y van a también medir qué tan eficiente es su implementación en paralelo. ¿Ok? Y ahora sí, para el de la eficiencia, no se va a poder calcular, la eficiencia no se va a poder calcular, chicos, en la GPU de manera sencilla. Entonces tampoco quiero dar mucho trabajo. Gráfico de eficiencia paralela, y la eficiencia paralela es igual a speed up partido por número de threads. Eso nomás. Sale del speed up. Para el caso CPU. Para el GPU no hacerlo. Igual eso se compensa porque la implementación en GPU es un poquito más elaborada. Entonces, ahí se compensa en realidad. Ya, ahí está. Eso. Si tienen dudas con las curvas, me pueden preguntar. Pero esos son dos métricas que se usan para entender un algoritmo, además de la más simple que sería el tiempo de ejecución. Ya chicos, ahora sí. Entonces ahora cerramos el curso. Yo iba a tratar de explicarles Accelerate, pero saben que si bien Accelerate sí se instaló, yo quería tratar de ocupar el Accelerate que ocupa la GPU, porque Accelerate era como es una herramienta Haskell como para trabajar en computación acelerada, en paralelo, todo eso. Pero para trabajar con CUDA había que instalar Accelerate CUDA,
tuvo unos problemas, la verdad que no se solucionaron hasta ahora, entonces no pude hacerlo funcionar. Y lo que sí nos podemos quedar es que por debajo ocurre todo lo que ustedes aprendieron aquí con GPU. Y por el otro lado, nosotros ya sabemos cómo funciona Haskell, con los maps, con las funciones, etc. Entonces simplemente es como que si ustedes leen códigos con Accelerate, los van a entender, porque ocupan los patrones de Haskell. Ya chicos, y bueno, quizás en algún futuro, quién sabe, se dan las condiciones y se vuelve a ver esto. ¿Ya? ¿Quién sabe? Profe, con eso de las librerías de Haskell, ¿Sí? encontré algo de que en teoría está como arreglado desde hace 2 años y ¿Sí? lo que se hace es como usar Cabal y juntarlo con otras herramientas, por ejemplo Stack, se ¿Ya? usan los dos. También encontré algo como de que Cabal tiene Sandbox, que creo que es una especie de entorno virtual, ¿Ya? y ahí hay varias herramientas que no logré como buscar cómo usarlo, pero se supone que está arreglado. Ah, qué bueno. Oye, Enzo, de repente te podría consultar más en detalle quizás la semana. Tenemos una pequeña reunión, ¿te parece? Ya, es que en realidad tampoco investigaba, fue algo que encontré cuando estaba para el trabajo, así como buscando en qué como por qué se convendría como usar Haskell. Ya, Y encontré en Riven así un foro, alguien que mencionaba que un montón de puntos buenos, entre ellos como las librerías, ya. y me pareció raro, y había varias discusiones de eso. Y como que las personas que saben de Haskell ya han encontrado un montón de soluciones. Ah, qué bueno. Ya, pues súper. Mira, si es que puedes de repente, si tienes tiempo, leer un poquito más de eso, y yo te agradecería mucho no sé, pues te invito a una reunión Zoom y quizás me cuentas, como para Ya, incluirlo para la próxima versión del curso, sería excelente. ¿Vale? sí, Ya, súper. Ya chicos, entonces eso sería, ¿ya? Si por algún motivo necesitan de repente un repaso de algo, una explicación, yo igual puedo estar pendiente, o sea, puedo estar disponible para una eventual especie de repaso, ¿ok? De lo que sea OpenMP, ¿ya? No ahora mismo, ya, pero quizás mañana, en la tarde, podría ser, o el miércoles. ¿Ya chicos? Así que ¿ya? Eso sería. Entonces, espero que el curso les haya brindado cosas nuevas. Yo como profe, el curso me brindó cosas nuevas en gran cantidad, porque era la primera vez que me hacía cargo de esta parte. Entonces en el camino fui aprendiendo con ustedes y, y creo que me parece un curso súper bonito. O sea, creo que estoy súper contento que exista este curso en la carrera. Creo que va a ser una ayuda muy buena para el perfil del informático de la UAT y sin duda les va a entregar herramientas que son exclusivas, ¿ya? Al momento en que de repente vean otros perfiles de otras carreras. Van a tener una ventaja aquí, sin duda, ¿ya? Así que pueden estar tranquilos por ese sentido. Y por último, para terminar, si alguno se interesó con lo que es computación paralela, con investigar en eso, es a lo que yo me dedico. ¿Ok? Yo me dedico a computación paralela, algoritmos paralelos, desde, desde cosas más prácticas, otras un poco más abstractas. Y si alguno quisiera trabajar conmigo, estuviera realmente interesado, eh, que me cuente después, ¿ya? Y yo los puedo guiar como para que de repente, yo tengo un grupo de estudiantes trabajando, tenemos un grupo de HPC en el laboratorio, y bueno, y siempre es bienvenido cualquiera que esté interesado en participar, ¿ya? Eso eventualmente lleva por el camino del magíster y si alguno está decidido desde antes, le viene muy bien empezar a participar desde antes, porque va a tener harto trabajo hecho adelantado, en ese sentido. Ya chicos, eso sería, entonces estamos en contacto, ¿vale? Nos vemos. Nos vemos, ya. profe. Profe. Profe, ¿Sí?